Bienvenidos al podcast Unidos por el Diseño. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Y ahora tenemos dos inspiradores, dos personas que aprecio y admiro mucho. Y son ellos los que van a debatir este tema del que vamos a hablar. Y que les cuento, se llama ¿El diseño gráfico está en crisis? ¿Qué buscan los empleadores hoy? Me complace darle la bienvenida a Edwin Ruano, paréntesis, le vamos a decir el chino. Fuimos compañeros en la universidad y es así como todos lo conocemos, lo recordamos y lo identificamos. Después le voy a contar un poquito más de su trayectoria profesional. Y también contamos hoy con la presencia de Adriel Posada, Adri, para la familia de Diseño UNE. También otra persona que le tenemos mucho cariño, mucho respeto, que se ha ganado justamente eso, nuestro respeto y confianza también en el mundo del diseño. Ya les voy a contar un poquito más sobre ellos dos. Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Vero, un gusto. Gracias por invitarnos. Hola, Un placer. buenas noches. Muchas gracias Hola, por Adri. tenernos acá. No, un placer compartir con ustedes. Bueno, les cuento un poquito sobre ellos. Edwin Ruano, o el chino, como van a escuchar, que me refiero a él. Fuimos compañeros, él en diseño gráfico, yo en diseño de interiores, en la Universidad Dr. José Matías Delgados, hace como ayer. Sí, ahí dejémoslo. Él es diseñador gráfico de profesión, también es profesor en artes plásticas, en expresión del arte plástico, está certificado en Design Thinking. Bueno, es como todo creativo, una persona curiosa, activa, que no puede estar quieta, muy sensible, muy involucrado desde siempre en todo el quehacer creativo y pues cuenta con una gran experiencia en diversas publicidades de El Salvador. Les podría mencionar más de 5 empresas de publicidad, también los principales periódicos del país. Y pues su formación incluye el design thinking, como les comento, diseño para negocios, el área social también de la comunicación, bueno, diferentes áreas de especialización que han ido complementando su carrera. Y pues ahora lo tenemos desde Estados Unidos, que ya él nos va a contar más qué está haciendo en tierras lejanas. Así que un placer, Chino, tenerte en este episodio. Y por su lado, pues Adriel Posada, es un joven estudiante de la Ingeniería en Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, pero desde pequeño es autodidacta en temas relacionados al marketing, al diseño y, como les decía hace poquito, es alguien que ha desarrollado el criterio del diseño gráfico, pero que también lo respeta mucho, lo valora, le encanta y actualmente es especialista de marca y marketing digital de una aplicación de comercio electrónico aquí en El Salvador, además de freelancer desde hace 4 años con su propia marca. Así que bueno, nuevamente bienvenidos. Es de verdad un placer contar con ustedes para desarrollar este tema. Pero les cuento, acá en Unidos por el Diseño tenemos como tradición iniciar nuestro podcast con los inspiradores contándonos más sobre ustedes. A ver, Chino, contanos qué estás haciendo por allá donde estás. Al otro lado del charco. No, mira, bueno,
Recién tengo un año y meses de haberme trasladado a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de recibir una oferta y le consulté a mi familia y todos me dijeron sí. Así que cambiamos de cancha, nos venimos acá al calorcito de Texas, ¿verdad? Es como se llama, bien interesante, otra cultura. Nos estamos integrando y adaptando a nuevos hábitos y a nuevas experiencias, pero bastante emocionados, mi familia y también nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? De estar compartiendo nuevas experiencias. Mira, gracias a Dios en el 2021 se me plantea a mí un proyecto bastante interesante en línea, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar un proyecto pequeño de identidad corporativa. El proyecto fue creciendo, creciendo y de repente nos fuimos involucrando en más áreas y a lo largo de un par de meses empezamos a hablar de cierta posibilidad de concretar, digamos, una relación, ¿verdad? Entonces, al cabo de un par de meses llegamos a la conclusión de que había posibilidades de que yo me integrara al equipo acá y es lo que estoy haciendo. Ahorita estoy trabajando para una empresa de comunicación digital, de diseño específicamente en el área de diseño digital, pero a la vez estoy dándole asesoría a dos empresas más en la parte de comunicación y en la parte de business to business de generar nuevos negocios para las tres empresas, ¿verdad? Entonces sí es bien interesante porque a pesar de que estamos acá en Estados Unidos y todo el mundo piensa de que es sumamente avanzado, sin embargo el sur de Estados Unidos tiene, digamos, otro abordaje o tiene otro desarrollo en la parte de la comunicación gráfica, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros estamos, hemos encontrado ciertas oportunidades en ofertar nuestros servicios. Ah, mira, súper. Qué buenísima oportunidad y qué bueno que te dieron permiso, ¿verdad? Sí, fíjate que al final, ¿cómo se llama? Fue algo que descubrimos que había ciertas oportunidades porque inicialmente ellos estaban, digamos, dando como freelance la parte de diseño gráfico. Sin embargo, vos sabés que el perfil que los últimos años yo manejé en la parte de las agencias era un poquito más a nivel creativo y conceptual, y eso me potenció a mí para poder crecer en la parte de los proyectos y la oferta hacia ellos, ¿verdad? Entonces, fue bastante interesante la sinergia que surgió. Excelente, excelente. Ya nos contarás un poquito más también de tu trayectoria en las agencias, porque sí requiere de un perfil que se va puliendo, que se va especializando con el tiempo. A ver, Adri, contanos un poquito más de ti. Bueno, yo no me moví para el otro lado del charco como Edwin, pero sí que de Santa Ana a San Salvador, ¿verdad? Entonces, creo que entiendo en ese sentido el cómo es movernos como para encontrar mejores oportunidades o para sentirnos más en nuestra salsa. Entonces, yo este año estoy ya aquí viviendo en la capital y sería del año pasado que yo dejé de ser solamente freelancer y empecé a optar por tener esta dupla, algo híbrido entre estar como freelance y también tener algo para estar aprendiendo de las nuevas empresas que estaban surgiendo en el país dada la situación de la pandemia. Porque luego de la pandemia lo que yo noté y creo que todos vimos es cómo tanto el diseño como la tecnología pues llegó a su apogeo más de lo que ya estaba. Entonces, en ese sentido, muchas de las cosas que a mí me apasionan y lo que me mueve llegar a hacer todas las cosas que quiero es aprender y vi las oportunidades más cerca acá, entonces me moví para acá. Y ahorita, pues el año pasado estuve como pasante de esta empresa y luego, gracias a Dios y gracias al trabajo que pude hacer y todo lo que me han enseñado, pues pude subir fácil y ya voy para un año, 2 meses de estar en la empresa y eso por ahorita. Súper, te felicito. Nosotros como Diseño UNE hemos visto también ver una parte del desarrollo de Adri, pero les digo,
qué rico y qué bueno, pues que estés encontrando los espacios haciendo lo que a ti te gusta y que además te paguen por eso. Eso. Especialmente. Eso es lo mejor. Sí. Pero sí, bueno, nada mejor que aprender y que sea pagado, casi que se siente gratis. Sí, sí, cabal. Bueno, antes de que entremos en materia así tan de lleno en el tema, me gustaría que nos contaran qué representa para ustedes el diseño gráfico, cómo llegaron a él y cómo se decidieron por esta carrera tan bonita. Bueno, mira, para mí, digamos, cómo llegué al diseño gráfico. Fíjate que inicialmente yo igual soy de Santa Ana, Adri, así que somos Chócale. paisanos. Sí, sí, sí. Hay talento, hay talento. Fíjate lo mejor. Valga el comercial, ¿verdad? No, fíjate que yo llego a esto, la parte de la licenciatura en diseño gráfico, yo inicialmente eh, en Santa Ana como hobby hacía caricaturas, hacía cositas de plastilina, tenía mis hobbies y por ahí mi madrina me orientó y me dijo, mira, ¿por qué no estudias arte? Mi gran ilusión realmente, inicialmente, en mi juventud era ser escultor. Me vengo al Centro Nacional de Artes, estudio arte y ahí en el CENAR me dan un par de materias fundamentales que ahí yo descubrí el diseño. Ahí en el CENAR en los 80 nos dieron diseño funcional y otra materia que era como era diseño publicitario, que tenía algún componente de diseño gráfico. En aquella época todavía no estaba de lleno, ¿verdad? Esa especialidad. Eh, Pasaron los años en el CENAR y al final de tercer año uno de mis maestros me dijo, mira, existe esta universidad, deberías de intentarlo. Tanto fue que la gente del CENAR me apoyó y fui a hacer mi examen en la Matías, el curso. Gracias a Dios me becaron y de ahí fue historia, ¿verdad? Pero así fue como llegué a la parte del diseño gráfico. Todo fue el descubrimiento de un par de materias y de un par de ejercicios que hicimos que fue bien interesante realmente. Y por ahí fue que descubrí el diseño. Ah, súper. Pero ya traías también una línea artística desarrollada. No, claro, la parte de la estética, digamos, la búsqueda por algo más allá de las carreras normales, por ejemplo, fue un problema con mi papá. Mi papá me matriculó en un instituto técnico y él fue y me dijo, no, va a estudiar mecánica porque yo soy mecánico. Y me fue y me puso. Y yo dije, bueno, no le voy a dar gusto. Y yo me cambié a electrónica porque sí, mi mira más allá del arte era la parte de la computadora, sin saber que a los años el diseño gráfico iba a converger, ¿verdad? Con la parte informática y fue una gran sorpresa y me potenció realmente con el paso de los años. Mira que a veces ser rebelde funciona. Generalmente funciona siempre. Sí, cuando tiene una finalidad constructiva, productiva y positiva para las personas, es bueno ser rebelde. Nada más Correcto. en ese contexto. De Adri, acuerdo, contanos totalmente. cómo llegaste tú al diseño gráfico. Bueno, para mí es una historia que empieza bien chiquito. Entonces yo a mis 12 años jugaba un jueguito en línea de pingüinos y eso, no sé, tal vez la gente que nos está escuchando pueda entender cuál es. Pero entonces en este juego el punto era que de todos los jugadores que entraban, uno lo que quería era pues completar las misiones y todas las aventuras que podías hacer ahí, pero también querías llegar a ser conocido por los demás jugadores. Entonces yo lo que quería era tener una página web, un blog donde yo pudiera publicar sobre cómo jugar el juego y que la gente pudiera leerme, ver guías sobre cómo se hacen, ¿vea? Pero no podía solo tener una página fea, solo texto y así. Entonces
yo empecé a diseñar sin saber que estaba diseñando. Y empecé como, digamos, bueno, si es un blog, debería tener una imagen de cabecera que se vea linda, que mencione cuál es el título del sitio, etcétera. Las imágenes de las entradas del blog tendrían que tener también esta imagen clave con la que la gente pudiera conectar cuando leyera. Entonces, yo vi que tenía mucha facilidad para llegar a esos mensajes clave y a esos puntos que quería mencionarle a la gente. Y a pesar de que, pues, después de los 12 años, mis 15 años, decir que todavía seguía jugando ese juego era algo vergonzoso, para mí era divertido porque podía sentir un respiro o me podía sentir que expresaba lo que yo imaginaba a través de esa. Y digamos, a mí casi ya no me gustaba el juego, pero me gustaba construir eso que era muy mío y de que venía haciendo desde pequeño. Entonces, como les digo, yo venía diseñando sin saber que estaba diseñando y así también veo, o sea, haciendo como pensando hacia atrás todas las cosas que yo hacía en el colegio, que las presentaciones para las exposiciones y así siempre eran mejores, tenían que ser pulcras, lindas. Siempre he sido muy minimalista en las cosas que diseño. Entonces las presentaciones también reflejaban este perfeccionismo y esta estética bien marcada. Y así también me encantaban que cuando era cambiar una unidad en las clases, ¿no? En el colegio, porque yo me esforzaba un montón haciendo la portada en el cuaderno y el cuaderno era muy lindo y la portada y los textos y los colores. Entonces, aunque en bachillerato dejaron de seguir colores y tal en los útiles escolares, yo seguía comprando porque me gustaba hacer las portadas de los cuadernos, ¿verdad? Entonces, todas estas materias de artesanía, artesanales y estas cosas en las que yo podía ir y hacer algo creativo, me llamaban un montón la atención. Sin embargo, nunca pensé que me iba a terminar dedicando a eso. Entonces, para mí era solamente un hobby. Pero al final, de una forma u otra, llegué a lo mismo, no dedicándome especialmente o siendo un profesional del diseño de academia, digamos, pero ejerciendo como tal, porque, bueno, gracias a Dios, yo creo que entiendo mucho la parte de forma empírica el diseño, pero también lo he estudiado porque no me podía quedar solo con una cara de la moneda. Y así creo, lo descubrí sin saber que lo había descubierto. Qué interesante anécdota. Bueno, a través del tiempo, yo he escuchado repetidas veces comentarios como los que les voy a compartir. Pero el diseño gráfico está en crisis. Es que mire, ¿y por qué los diseñadores gráficos no son o hacen nada más? Ay, no, Vero, es que pagarle un sueldo completo a una persona que solo pasa en la computadora y no hace nada más, fíjese que no. Dueño de empresa, me han dicho cosas así. Sí, no, yo y igual. Podría seguir, en serio podría seguir, pero ¿ustedes qué opinan de estos comentarios? ¿Cómo les resuenan? Bueno, yo creo que sí es una realidad y generalmente todo es un reflejo de la economía, del mundo, de la sociedad, y creo que nuestra carrera, específicamente el diseño gráfico, refleja no solo la crisis de la carrera, sino la crisis en general, ¿verdad? O sea, de la sociedad y la coyuntura que estamos viviendo. Las crisis generalmente depende del ángulo que uno las vea, o son catastróficas o son de donde nacen las cosas nuevas, ¿verdad? Y generalmente, desde mi punto de vista, el diseño que 5 o 7 años atrás había venido, si bien es cierto, el diseño gráfico específicamente teniendo cierta desaceleración versus los 90, que fue el boom, ¿verdad? Al menos en El Salvador, desde mi punto de vista y mi experiencia, se había desacelerado un poquito. Sin embargo,
muchas tendencias en el mundo de diseño especializado, como el diseño industrial, como el pensamiento de diseño, han venido a oxigenar y a darle mucho auge al diseño en general. Yo creo que sí hay una crisis académica, una crisis educativa en cuanto a la currícula de la carrera, en cuanto al enfoque y lo que los jóvenes buscan en el diseño, porque yo creo que por ahí es donde hay ciertos problemas en cuanto al enfoque. El diseño, desde mi punto de vista, el diseño gráfico ha evolucionado, sí tuvo crisis, se quebró, se fragmentó, pero cierta parte de esa fragmentación evolucionó y ha trascendido. Ok, Adri. Yo estoy de acuerdo también con lo que menciona el chino, porque, bueno, yo creo que esos comentarios están un poco como que no enfocados a donde deberían ir en realidad, sino que cuando se refiere de una sola vez al diseño gráfico general y decimos el diseño está en crisis, no sé si realmente es el diseño, porque pues ahorita, como mencioné en el inicio, las oportunidades son un montón para sobresalir en diseño. Y no solamente en diseño gráfico, sino en todas las ramas en las que hay, en las que, dada la situación actual, se busca incluso más, y con la facilidad de la virtualidad que tenemos ahora, es mucho más fácil que pues encontrar un trabajo no solamente en tu país, sino en el extranjero, ¿no? Pero siempre siguiendo en tu país. Entonces, yo concuerdo en que quizás la crisis es más en la parte educativa, y no sé si sería, no sé, quizás podría estar sonando demasiado intenso diciendo esto, pero no sé si es la academia en realidad o es la manera en la que la gente está aprendiendo o lo está aplicando. O sea, no sé si es que aprendo solamente para salir de la carrera o aprendo porque quiero realmente aprender. Sí, concuerdo con ambos. Y no sonas intenso, Adri. Llevo años, bueno, desde que Diseño Uno existe hace casi 10 años, en esa lucha, siendo una voz sorda en realidad, de ese más. Cuando el chino y yo tuvimos la oportunidad de compartir un programa de incubación, parte de mi investigación en el 2017, noviembre del 2017, tenía que ver con cuántas instituciones impartían el diseño gráfico en el país. Encontré más de 35, 2017. ¿En serio? Sí, entre Wow. colegios técnicos, formalmente técnicos, o colegios chiquititos con un área de extensión cultural que incluía el diseño gráfico, universidades, centros independientes, bueno, encontré de todo. El problema, bueno, uno de los grandes problemas es que a nivel local, y aquí sí lo vamos a contextualizar a El Salvador en este aspecto, es que la academia solo piensa en diseño, el gráfico. Y entonces han sobresaturado la carrera, pero poco se ha logrado diferenciar o dar las herramientas tanto a nivel técnico como a nivel personal para que se destaquen. Por eso es que a veces muchos de estos comentarios que les decía antes también tienen que ver con que, pero es que todos son estándar. Sí, en serio les cuento, nosotros como Diseño UNE queríamos sacar una certificación para sumar otro tipo de competencias que complementaran lo que San Adobe ya les da. Sí, es que a veces todo es en Adobe, ¿verdad? Y no es Sí, sí, eso, sí. es un lápiz electrónico, nada más. Entonces, hicimos una pequeña encuesta para saber si los diseñadores gráficos, especialmente porque iba más a los gráficos, porque es la mayor población en nuestros países latinos. Y resultó que pues querer estudiar más
No, ya no. Por eso nunca lo sacamos. Sí, perdón, pero yo Dale, creo dale. que el enfoque, por una parte de la academia, y aquí no estoy tratando de acusar, sino que es la coyuntura, ¿verdad? Estamos hablando de la crisis del diseño. Y el factor académico es uno, pero también es la parte de, ¿cómo se llama? Ese estereotipo que nos ha vendido el medio, que nos ha vendido Instagram, que nos ha vendido esta cantidad de aplicaciones, de que es fácil de usar, de que solo vas a manejar el programa y ya X o Y, ¿verdad? Vas a estar haciendo freelance y ganando X cantidad de dinero. Yo creo que es un espejismo, es una burbuja que mucha gente, ¿cómo se llama? Mucho joven específicamente cree que va a entrar a una agencia o que va a ser freelance o va a entrar a una agencia digital y va a ser X cantidad de ingresos. Y yo vi lastimosamente mucho joven que entró a trabajar en las agencias y se decepcionaba, ¿verdad? Se decepcionaba porque uno, el trabajo era sumamente fuerte, en algunas ocasiones las operaciones eran áridas, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte retail, bastante árido el diseño. Sin embargo, ellos su expectativa era inmediata, ¿verdad? Tener, ¿cómo se llama? Cierta gratificación económica inmediata y eh, 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 el tiempo en el que vos te desarrollas es grande para generar cierto criterio a nivel de conceptual. Entonces, yo creo que hay un desencanto a nivel de la expectativa altísima que tiene el joven con respecto a lo que los medios le venden de la carrera y lo que la academia de alguna forma está ofertando. Y como tú dices, y bien dices, han saturado. Y creo que no hay un colegiado de decir, hey, estos técnicos por lo menos tienen que tener estas características. Y ustedes pueden dar las herramientas que son de Adobe, X y Y, pero la parte conceptual, todo eso tiene que ver con la academia, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que sí falta ese poco de criterio ese componente de vigilancia de la calidad de la carrera. Sí, es que mira, hay un montón de factores. O sea, recuerdo una institución que antes de que iniciara la pandemia me convocó a un focus group para ellos reevaluar su pensum. Pero día gratis, querido. Sí, o sea, eran 3 horas las que me estaban demandando, Sí, pero por una rifa, pero por unos vales de no sé qué, pero, sorry, pero, o sea, la experiencia que nosotros tres en este podcast hemos adquirido, no nos la han regalado. claro, es una Y yo fui inversión. bien honesta con la directora y le dije, me encantaría, pero todo lo que yo le voy a aportar, usted se lo va a cobrar a los estudiantes. Sus estudiantes no van becados. Ustedes les cobran a ellos y a nosotros no nos quieren reconocer la experiencia que el tiempo nos ha dado, viajes, inversiones, estudios extras, etcétera, etcétera. Entonces no es justo. Sí, claro, claro. Sí, eso Y es de las bueno, por grandes otro lado, deficiencias. ajá, Sí, son de las grandes deficiencias de no reconocer y no querer adquirir un compromiso, ¿verdad? Decirte, reconozco tu experiencia, ¿verdad? Y tu conocimiento. sí, bueno, por otro lado les cuento, volviendo a los eventos de emprendedores, o sea, yo en serio he escuchado empresarios, no emprendedores, empresarios, gente que tiene la capacidad de generar empleo, ponerse de pie y decir, no, es que yo no necesito un diseñador gráfico, sin mi teléfono hago todo, es más, ni he actualizado la aplicación, pero es que se me va a borrar todo. U otra gente en un panel, en un hotel, más de 200 personas escuchando, diciendo, ay, es que si quieren diseño gráfico, mire, la India, ahí $1 les va a costar, se los prometo, Chino y Adri, le clavé las uñas a la silla de la par. Y ojo que yo no soy gráfica, pero soy fiel defensora de los gráficos. Sí, En ahora, serio. en ese sentido, yo también los he escuchado, los he tenido a la par y te digo, basta ver con el producto,
el servicio que este tipo de empresas o este tipo de empresarios saca, ¿verdad? Que probablemente le resuelve un costo casi cero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo he encontrado ofertas de Pakistán, India, de 4 algo la hora, ¿verdad? Que es risible. ¿Y cómo se llama? Pero realmente lo que hacen son maquilas de diseño, son diseñadores o operadores que bajan los diseños de un banco de imágenes y eso presentan o eso revenden, ¿verdad? Y realmente no estamos hablando de un diseño más profesional, ¿verdad? En ese sentido. Sí, sí, pero bueno, ahora entremos al meollo del asunto en términos de cómo seleccionar a una persona. Desde los cargos que ambos han tenido y desarrollan en este momento, donde la oportunidad de evaluar y gestionar talento les permite estar en contacto directo y recibir estos materiales, ¿cuál sería ese primer gran requisito de un empleador a un diseñador gráfico? ¿Qué esperan ustedes en primera instancia? Ok, bueno, en lo personal sí me ha tocado entrevistar a bastante gente, bastante jóvenes, y bueno, y otros no tan jóvenes, pero en lo personal, generalmente lo que yo busqué en los últimos años, cuando fui parte de los equipos de las agencias localmente en El Salvador, fíjate que era la actitud, una actitud flexible. Sí importaba, digamos, el currículum, las herramientas técnicas, ¿verdad? Ciertos factores de conocimiento y criterio, pero a mí, por una parte, la forma de escoger a alguien era la actitud y cómo nos manejábamos un poco en la entrevista, ¿verdad? Era más que todo un perfil un tanto, no digamos psicológico, pero más actitudinal. Ok. Adri. Totalmente de acuerdo en que la actitud es súper importante. Sin embargo, bueno, en el medio en el que yo me encuentro actualmente, el tiempo es un factor súper escaso. Entonces, encontrar las maneras de automatizar cualquier tipo de proceso, en este caso un proceso de selección, o de hacerlo un poco más corto, pues es bien importante porque tenés que optimizar tu tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por la manera en la que hemos reclutado, que hablemos de un anuncio, de una plaza en específico que se publica y a través de ese anuncio empiezas a recopilar varios currículums, varios portafolios y de esos, como para que llegues a ese punto de darte más tiempo y escucharte y que me muestres tu actitud, sí necesitas pasar filtros. Eh, Podrá percibirse que quizás en un inicio uno no puede conocer a una persona por lo que el papel y por lo que dice su portafolio, lo que ha hecho, pero creo que para mí el que puedan vender su trabajo, el que puedan vender su persona en papel es bastante importante como para ser considerados en una segunda fase del proceso, que es donde ya en esta entrevista podría ver más de ellos, pero lo primero que en mi caso llama la atención es cómo están vendiendo su trabajo y si saben realmente a quién se lo están vendiendo. Porque me ha sucedido que eh, me ponen currículums o me ponen portafolios que hablan de, bueno, por decir algo, estábamos buscando hace unas semanas una plaza en diseño gráfico, es una aplicación de retail, comercio electrónico, entonces pues uno espera que el candidato vaya y investigue un poco más sobre la plaza, ¿no? Entonces me estaba enviando un portafolio en el que hablaba sobre eh, modelado 3D, sobre cosas que realmente no iban para lo que se pedía en la plaza. Allí que todos los detalles estaban ahí. Entonces, creo que es más ese cuidado en el detalle del momento en el que aplicas, más
que llegar a la entrevista, sino que pues, casi que la entrevista es algo que tenés que ganarte en ese sentido. Ahora, Bueno, aportándole a lo que dice Adri, y concuerdo con él en ese aspecto, solo como a nivel de tip con la gente que está en la búsqueda de trabajo, muchas veces el perfil de un portafolio varía dependiendo de la oferta de trabajo o de las características del empleo. En función de eso también se puede perfilar tu portafolio y eso es sumamente importante, ¿verdad? sí, pues entender lo que se está solicitando en principio, ¿verdad? Correcto, O correcto. sea, sí, sí podés mostrar más, pero eso es como un extra. Así es. Así es. Em, Contanos, Adri, la cantidad de personas que aplicaron, porque creo que es importante hablar de ese número, porque Sí, es, es duro, pues, es una realidad. Mucha gente está buscando trabajo, pero precisamente para eso es este podcast, para que entiendan cómo piensa una persona que evalúa, en qué se fija y en qué se tienen que fijar ustedes que nos están escuchando para poder aplicar y pasar a la segunda etapa y ser seleccionados. Contanos, Adri. bueno, de nuestro lado realmente teníamos como bastantes fuentes o canales por los que estábamos publicando esta plaza, ¿no? En total, digamos, de un lugar en específico, recibimos un poco más de 50 currículums y, digamos, si sumamos todos los demás que fueron cayendo luego, llegaríamos a 60, 65 currículums. De los que, de esos 65, todavía tenemos que hacer porque claro, si hay una aplicación, nosotros le damos el tiempo a la aplicación para revisarla y para hacer el escaneo de su currículum. Sin embargo, no te vas tanto a leerla con detalle, así si no es que te llama la atención algo en específico. Entonces, el currículum incluye a estos elementos importantes como cómo te identificas como profesional, cuál es un perfil que hable, que te describa. Es difícil considerarte más sabiendo la cantidad de currículums que tenemos y tampoco es la idea que vamos a invertir más de 5 minutos tal vez revisando un solo currículum. Entonces, sí, la cantidad es bien exorbitante y cuando una vez pasas el filtro, yo le comentaba en ese momento, Vero, que llegábamos, que desde 50 currículums que había revisado en ese momento, 5 habían pasado el filtro. De hecho, si puedo añadir en este punto, Dinos, dinos. parte de lo que se acostumbra, y como dice Adri, o sea, llega cualquier cantidad de currículums a los correos, a las aplicaciones, inmediatamente uno pone una plaza en redes sociales o en LinkedIn, eh, cae un mar de aplicaciones, ¿verdad? Sin embargo, son poquísimas las que realmente uno se detiene a ver y realmente ahí uno ve el criterio que han desarrollado en función de hacer una pequeña introducción, ¿verdad? De su propio Correcto. perfil, el perfil personal, las habilidades. Por ejemplo, algo que menciona, ¿cómo se llama? Vero mucho es tu perfil de habilidades blandas, ponerlas destacadas en función de las nuevas, de los nuevos aspectos que uno busca, ¿verdad? Entonces eso refleja, por una parte, el criterio que la gente tiene, no solo los programas. Entonces ahí inmediatamente eso te despega de 100 currículum. Sí. Sí, exacto. Yo soy fan del podcast de Marta de Baile y ella entrevistó una vez a una de las ejecutivas de Volkswagen en México y le preguntó que cuánto tiempo le tomaba evaluar un currículum. Y ella dijo con este término, literalmente lo que yo hago, dijo, es
peinar la información. Es decir, ver como en forma de escaneo la hoja que tiene enfrente, ya sea digital o impresa, y dijo que le tomaba 6 segundos descartar a alguien o pasar a alguien al siguiente nivel. Correcto. Es que, que si ella no veía en el encabezado que estuviera acorde a lo que se estaba solicitando, ya desde el encabezado lo descartaba. Así. Perdón, Chino, que te interrumpí, ¿qué ibas a decir? No, perdón. Sí, no, la verdad es que uno está consciente de la cantidad de gente que está tratando de ingresar a la industria, a las empresas. Sin embargo, es complicado porque también a uno le exigen ciertos resultados y ciertos perfiles. De hecho, bueno, la mayoría del tiempo que yo trabajé como diseñador gráfico lo hice en las agencias de publicidad en El Salvador y son por lo menos 3 filtros, o sea, no solo la parte creativa, sino que hay una parte administrativa y al final de la pirámide están los que definitivamente deciden y negocian ¿cómo se llama? El ingreso, ¿verdad? Y la parte económica. Sin embargo, hay mucho peso en la parte creativa, que era en este caso lo que yo miraba, y sí te digo, es bastante complicado y debería ser, bueno, de hecho en muchas universidades el portafolio es una materia y ahí es donde vos ves la parte de la diferencia entre un portafolio profesional que ha salido de un técnico de una universidad o de una licenciatura versus las personas que están tratando de ingresar por sus propios medios en la industria. Ok, bueno, ahora sí, díganos en detalle, así como que fueran bullets. ¿Qué esperan ustedes de un diseñador gráfico en sus competencias técnicas y personales? Técnicas y personales. Sí, de habilidades blandas. Ok, mira, yo realmente, como dije en un inicio, a mí, yo sí era de entrevistarlos en persona, ¿verdad? Y para mí la actitud tiene que ver con la parte del pensamiento flexible, ¿verdad? O sea que puede ser que generalmente la mayoría de plazas eran para digital, sin embargo, había ocasiones en las que se necesitaba apoyo en la parte gráfica impresa, ¿verdad? Entonces, había que tener cierta receptividad o flexibilidad para poder entrar en los dos campos, ¿verdad? Porque había mucha gente que decía, no, yo solo digital o no, yo solo impreso, ¿verdad? Mi mundo son las imprentas o mi mundo es la parte digital, redes sociales, y no quiero juntarlas. Entonces, había veces, ese componente es importante de tener esa actitud flexible. Por otra parte, definitivamente que esté orientado a la resolución de problemas y que sea curioso. O sea, que no se quede con lo que se le da o con su plaza, sino que vaya más allá. O sea, al menos eso era lo que esperaba, dando por sentado que cumplía la parte de sus competencias de manejo de programas, su actualización, por lo menos un técnico, ¿verdad? Desde mi punto de vista, por ahí andaba cierta expectativa con respecto a los diseñadores gráficos. Excelente. Adri. Bueno, bien interesante que creo que nadie va a mencionar, digamos, los programas, ¿verdad? Que sepa manejar los programas, porque uno tiene que partir de la idea de que si vas a ir a contratar a un diseñador gráfico, pues los programas son su día a día. Yo le mencionaba en un momento que, digamos, el inglés antes te daba un plus, poder hablar inglés, que tuvieras un segundo idioma, pero ahora es requisito, o sea, no es como algo que te posiciona sobre otros, sino que ahora los 3 idiomas es mejor. Entonces, el que sepas usar Adobe y todos sus programas, realmente no te da plus sobre otros, sino el que además de que lo sepas usar, sepas cómo administrarte vos mismo. Entonces, lo que yo más valoro de este tipo de perfiles es que tengan este sentido de
de querer opinar. O sea, de no solamente vas a llegar a hacer piezas que te piden, no solamente vas a llegar a ser un maquilero, sino a dar tu opinión, a dar tu criterio y a decir, esto lo que me estás pidiendo no funciona, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Entonces, que impregnes eso que has estudiado, eso que has enrollado con el tiempo, porque se te está confiando la plaza no solamente para llegar y cubrir un espacio, sino porque se está confiando en que vos sabes qué es lo que tienes que hacer. Y muchas veces, bueno, en la mayoría de las empresas, quizás la gente no tiene conocimiento sobre el diseño en específico, entonces manejarte o trabajar con un equipo que es creativo sin vos saber estas cosas es complicado cuando el diseñador no sabe transmitir sus ideas. Entonces, el que pueda hablar con la gente, expresar asertivamente su opinión y su criterio es bastante valorado, y en ese sentido que sea autodidacta y que no se quede únicamente con los programas, sino que tenga más sobre metodologías ágiles, por ejemplo, sobre cómo organizar mejor tu tiempo, sobre herramientas de administración de tareas, de proyectos que te van a ayudar tanto a vos como profesional y que también puede llegar y aportar a la empresa, ¿no? Entonces, no es alguien que solamente va a llegar a hacer cosas que le piden, sino a mejorar y construir. Entonces, por ahí va más, no sé, creo que se espera mucho, ¿no? Pero para ese punto ya llegas a la parte de la entrevista y ahí ves lo que mencionaba Edwin en el inicio eh, de esta actitud de crecer personalmente, pero también hacer crecer a la empresa. Sí, exacto. Justo eso era parte de lo que comentaba esta reclutadora que les comento, que era, bueno, la gerente de recursos humanos de Volkswagen en México, y ella hablaba justo de eso y decía, me interesa saber quién eres tú, qué has hecho, en qué otras cosas estás involucrado, en qué hobbies tienes, si tienes generas algún tipo de colaboración, en qué y por qué. Y por último, quiero que me digas qué vas a aportar a la empresa. Con Buenísimo. esas tres cosas, ya son puntos a favor para que a ella le llamara la atención, aparte de que se hubiera comprendido el requisito pues del perfil que se estaba solicitando. Volviendo al diseño gráfico, si escucharon y si no, los invito a escuchar el podcast de Nómadas Digitales con Natasha Puente desde Australia. Ella comenta que uno de los rubros más que mayor demanda tiene en el mundo del nomadismo digital es el diseño gráfico. Y también conversamos sobre el perfil que un nómada digital debe tener. Y justamente lo han recalcado el Chino y Adri, que es ser una persona proactiva. Que no seamos personas a las que nos tengan que estar diciendo qué hacer todo el tiempo. Y luego un alto sentido del servicio, de ayudar a los demás, pero también de saber autogestionarse, una gran capacidad de organización y también de saber poner límites. Claro, y el trabajo en equipo también. Sí, bueno, en el caso de los nómadas digitales, dependerá de la acción y de la forma en la que la persona monetice, ¿verdad? Porque aplica tanto como trabajo remoto, que puede ser a través de una empresa, o como emprendedor, ¿verdad? Claro, claro. Y a ver, ahora, ¿a qué te enfrentaste tú, Chino? O sea, al salir del Salvador ya con toda la experiencia ganada, pero también enfrentándonos a un
país nuevo, con otras costumbres. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste ahora tú siendo evaluado? Sí, Pues en fíjate serio. que sí, realmente fue una transición y yo creo que, bueno, he tenido la suerte o la providencia, me ha ayudado a que pocas veces he pasado yo una entrevista. Fíjate, realmente este fue un proceso similar, como les comentaba en el inicio, en el que fue por ahí del 2021 cuando empezó la pandemia. Ese año fue un año sumamente productivo para mí y, ¿cómo se llama? Me permitió trabajar, hacer un par de proyectos para Colombia, trabajé unas cosas para Hawái, y hice unas cosas para acá, y en ese proyecto fue en la que a mí me buscaron como diseñador gráfico inicialmente y como en mis primeros años, ¿verdad? En la parte de la publicidad y todos los medios de comunicación en El Salvador, ejercí el diseño gráfico y me encantó, me encanta aún, pero ya los últimos años yo estuve más que todo en la gestión de diseño, en la parte creativa, en las agencias, y eso me permitió a mí, con estos pequeños proyectos que me daban en línea, más que entregar un producto de diseño, entregar proyectos, ¿verdad? Entonces, eso me permitió a mí tener una muy buena apertura, ¿verdad? De sorprender acá localmente, y creo que eso me ayudó a ser parte de este equipo rápidamente, ¿verdad? Sí, definitivamente ya la parte de procesos es otra cosa porque estoy en una agencia digital, no es una agencia de publicidad. Es otra cultura porque aquí estoy no solo con latinoamericanos, sino que estamos colombianos, venezolanos, gente nacida aquí en Texas, o sea, es otra cultura. Yo estoy en la parte de clientes hispanos, nada más, ¿verdad? Todavía no he hecho la transición al cliente norteamericano, pero, ¿cómo se llama? Sí me involucro en toda la parte de la empresa y las otras dos empresas, en la parte ya de procesos, ¿verdad? De innovación, que es las últimas competencias que adquirí por ahí del 2020, y eso me ha permitido realmente integrarme a todos los equipos, ¿verdad? Súper, súper. Y bueno, casi cerrando este interesante episodio con Adri y el chino. Santiaguecos. Sí. Bueno, hace unos años nos visitó José Argotti, él es otro de nuestros inspiradores, él es diseñador industrial colombiano, actual director de Artesanías de Colombia, y vino expresamente para expandirnos la mente, para dejar de pensar solo a nivel local y empezar a pensar a nivel global. Ojo, no había pandemia. Esto fue por lo menos 2 años o más antes de la pandemia, que vino a acelerar, ¿verdad?, ciertos procesos. A ver, Adri y Chino, en su experiencia a este momento, ¿qué necesita un diseñador gráfico para tener ese tipo de visión? Bueno, desde mi punto de vista es hábitos, ¿verdad? Si tú cultivas la disciplina del diseño gráfico, sabes que tenés que estar al día con las tendencias, saber un poquito de innovación. O sea, realmente al saber vos de tendencias, lo que vos cultivas es tener una visión a futuro de lo que viene, ¿verdad? Y eso te obliga a no ver solo lo local, sino que a ver más allá de la frontera, qué está haciendo Guatemala, qué está haciendo Costa Rica, qué está haciendo México, qué está haciendo Colombia. O sea, es increíble lo que esta gente hace, y eso nos nutre, eso. Me encanta, me encanta. Adri. Yo pienso que es el salir de la cajita que uno se pone cuando habla de diseño y solamente enfocarse en lo que está enfrente. O sea, cuando vos te enfocas en lo que está enfrente y decís, no, eso yo no lo puedo estudiar o no lo puedo aprender porque no es algo con lo que esté familiarizado, es ahí donde perdés un montón de conectar con estas otras
disciplinas, con esos otros conocimientos en los que podrías potenciar tu carrera profesional como diseñador, aplicando lo que ya sabes hacia esos otros rubros, ¿no? Que, como hemos visto, cuando hay una convergencia de un rubro y otro rubro, cuando hay esa conexión, pues se vuelve mucho más rico y se transmite y se siente mejor a lo que puedes producir. Y esto lo menciono mucho más con este comentario que todo el tiempo hay sobre, vaya, por ejemplo, hay personas que yo conozco que me han dicho, yo estudié diseño porque yo era malo en matemáticas y no quería llevar nada de mate en la carrera, cosas así. Y así otros tipos de comentarios. Pero cuando vos vas y te das cuenta de que podrías haber conectado lo analítico, lo numérico con lo creativo y poder producir muchos mejores resultados, te has perdido de un montón de cosas que puedes producir porque no te atreviste. Entonces creo que es lo que se mencionaba antes sobre ser curioso, de aprender de estos otros rubros de los que no estoy familiarizado y dejar de escuchar a ese impostor que tenemos todos, vea, este síndrome del impostor que siempre nos hace decir, no, yo no soy suficientemente bueno para esto, sino darle la espalda totalmente a eso y atreverme, que ahí es un poco lo que hablábamos al inicio sobre la rebeldía, sobre la curiosidad, y no irme solamente con lo sé, sino empezar a aprender. Pero, pues, como dice, nutrirse y llegar a este punto de ser más etéreo con lo que sabes y tener un poco de todo, tener una cultura general en ese sentido. Solo para cerrar este punto, yo lo que diría es salir de tu zona de confort. O sea, si bien es cierto conocer bien la parte de tus raíces, pero también salir, o sea, tener una visión un tanto más regional. Sí, sí, definitivamente. O sea, ahorita se abrieron las fronteras, pues creo que ese es uno de los beneficios que nos ha dejado esta situación. Perderle el miedo a escribir a otro país, trabajar para otro país, tener clientes extranjeros. Entonces tenés que perder el miedo a hablar. Fíjate que, Vero, por una parte está la tecnología, que en este punto la tecnología es el mejor aliado, ¿verdad? Cuando estábamos hablando, iniciamos con la crisis del diseño gráfico y hay un factor que algunos piensan que nos ha afectado la tecnología y en algunos casos sí, pero en otros casos ahorita la tecnología también puede ser un factor sumamente positivo para potenciar el talento que por X o Y razones no puede salir fuera de la frontera físicamente, ¿verdad? Por un aspecto económico momentáneo, pero la tecnología nos permite comunicarnos, hay tribus, hay foros, hay cualquier cantidad de aplicaciones para poder ofertar tu talento. Sí, definitivamente, definitivamente. Y hay tanta formación gratuita. Correcto. En cantidad de temas que la verdad que no avanzar en ese sentido es porque uno no quiere. Y ese es otro lado importante, que cuando ya es ese punto etéreo del que les mencionaba, el que también puedas compartir ese conocimiento con otros y así seguir, o sea, generación en generación de ese conocimiento, ¿no? Porque ahora nosotros, la tecnología y cómo usamos los recursos, también puedes ir a aprender de gente en otro país, gente que tiene más experiencia que en otros, y también eso da un poco de responsabilidad sobre qué hacemos nosotros por los que están todavía un poquito atrás. Correcto. Sí, sí, bueno, retomando el tema de la diferenciación profesional, tiene mucho que ver con desarrollar otras habilidades. Es súper rico, por un lado, ver que puedes hacer otro tipo de cosas, no solamente lo que estudiaste o lo que has desarrollado
como un hobby, pero que se convirtió en un área de trabajo que te encanta. El poder sumar, y esto tiene que ver con salir de esta zona de confort. A mí generalmente mucho me preguntan, Vero, ¿qué hago para diferenciarme? Y empieza por eso. Desarrolla otras áreas donde tengas menos competencia, donde algo te destaque de una manera importante. Y viene a mi mente en este instante una cuenta de Instagram, no me sé el nombre ahorita, sorry, pero es una chica que es ilustradora y hace pies, cocina pies, pero la cobertura de cada pie es en serio una ilustración que hasta va en plano seriado, o sea, tiene volúmenes. ¿Qué competencia va a tener ella? Sí, sí, sí. Claro. ¿Quién va a poder competir en el nivel? Porque son ilustraciones de verdad muy bien hechas y que la va pintando capa por capa y luego las va montando para luego hornearla. O sea, es un arte efímero, ¿verdad? Porque una vez lo partimos, se comió y ya no existe más que la foto. Pero Claro, ¿quién va a competir con ella? O sea, ella se puede dar el lujo de ponerle el precio que quiera a cada pie. claro. ¿Y por qué no? O sea, al final, el diseño, bueno, para mí al principio, en medio y al final, para mí el diseño es un estilo de vida. Claro. Podemos sumarle lo que querramos siempre y cuando lo hagamos bien y tengamos claro el objetivo. Sí, lo Dejemos importante de es ser, encontrarnos. dejemos de ser masa. Así que bueno, comentarios finales, señores, antes de despedirnos de este episodio que espero estén disfrutando todos los que nos están escuchando y además de tomar nota, que tomen acción ya. No mañana, ya. Sí, no, yo creo que es importante que los jóvenes, sobre todo, inviertan en sí mismos, tengan confianza en sí mismos y, ¿cómo se llama? Yo creo que de las, ¿qué? 10 horas, ¿verdad? Efectivas que tiene el día, eh, de las dos que procrastinamos, una la dediquen a capacitarse, ¿verdad? Autocapacitarse, no esperar que las empresas o terceros o el gobierno o una ONG nos regale un curso, sino tomémoslo. O sea, ahorremos, paguémoslo, ahí de repente está el Centro Cultural Español, hay tanto recurso en línea, Coursera, Iversity, cualquier cantidad de recursos que nos ayudan a formarnos. Sí, pero también hay que terminarlo, ¿verdad? Sí, claro. Porque podemos comenzar una gran cantidad de cursos en línea y cada cuánto los seguimos, cada cuánto los terminamos. O sea, también pongámonos metas, o sea, no nos inscribamos en 10 cursos a la vez. Pongámonos metas, pero vayámoslas cumpliendo. Adri, Yo consejos creo que finales. me voy a ir por el lado de qué pasa si yo sí me formo, sí me nutro, sí hago de todo, pero aún así mi perfil profesional no alcanza a pasar ese filtro. No sé si probablemente se han preguntado eso, las personas que nos están escuchando, el decir, hey, yo sí hago eso, yo sí estoy haciendo todo lo que me están diciendo, pero siguen sin escogerme. Entonces, tal vez el problema está en cómo estás vendiendo, quién sos vos, sos vos como profesional, quién es tu perfil. Y en ese sentido, quizás tendrás que orientar tus esfuerzos, aprender más, a irte a cómo vender esa esencia y cómo dejar esa esencia plasmada en un papel. Cómo le cojas a alguien quién sos sin tener que poner un video o sin tener que estar en persona o sin que tengan que leer una biografía. Entonces, en ese caso, la tarea es ir, leer tu currículum, revisarlo y ponerte como en la mente de un reclutador y decir, ¿realmente estás vendiendo quién sos? ¿Realmente se entiende qué estoy ofreciendo?
y mejorarlo. Un ejemplo súper burdo, solamente para que lo tengan en cuenta. Muchos de los perfiles que a veces rechazamos cuando hacemos este filtro es solamente porque el currículum que dan es un documento de Word y no un PDF. Ni siquiera te tomas el tiempo de revisar el documento de Word porque como hay diseñadores, pues esperas que no va a venir en un documento de Word. Entonces, si ya hiciste todo lo que hemos hablado y todavía no está siendo elegido, enfócate en estas partes de vender tu perfil profesional de la mejor manera. Exacto. Ahora, Vero, para cerrar nada más, 2 puntos como consejos para, si ya hiciste todo y está complicado, ¿verdad? Y ves que no está pasando tu currículum, puede ser que no hayas trabajado en tu marca personal, ¿verdad? Que es un diferenciador en sí, y no estés construyendo networking. Buen punto. Buen punto. Bueno, tienen 5 episodios de marca personal aquí en el podcast para que tomen referencia de por dónde comenzar. Pero a ver, si eres más atrevido en el buen sentido, también se valen las autopropuestas. Pero ojo, si en serio estás tan convencido que lo vas a hacer no bien, excelente. También se vale. Claro. Pero importante. Les digo porque yo he recibido chicos de autopropuestas. Con uno tuvimos sí que en serio decir que no, porque algo tan básico como saludar en un correo, saludar en una llamada telefónica, saludar en el chat, fueron en serio las 3, la misma persona. ¿No sabe saludar? ¿Cómo le voy a confiar yo un área de comunicaciones si no sabe saludar? Entonces empecemos de verdad con las cosas básicas, pulámonos, o sea, tenemos en un punto todos, porque yo también lo hago y recientemente también lo hice, dejar de vernos a nosotros mismos en un sentido romántico o de víctima. Ajá, o sea, es lo que Adri decía hace rato, el síndrome del impostor, a todos nos pasa. Estemos ya titulados, consagrados. Bueno, Adri para nosotros podría ser nuestro hijo, casi. Pero de verdad tenemos que también ir soltando nuestras viejas versiones. Eso es lo que nos va a permitir crecer, aprender cosas nuevas. Todos tenemos deficiencias en algún área, no somos expertos y todólogos. Pero el chiste, por un lado, es saber preguntar. También se vale pedir ayuda. Ok, te rechazaron en este lugar, pero hay más lugares. No sé qué tanto preguntan las personas cuando les han dicho que no. ¿Por qué fue esa respuesta? A mí nunca nadie me ha preguntado por qué lo rechacé. Y a veces sería bueno preguntar qué pasó para ir y revisar qué estamos enviando, cómo nos estamos comportando y así irnos puliendo. Les digo, la tecnología tiene una gran cantidad de oportunidades. Tengo exalumnos que trabajan y que tienen clientes en Europa. Y desde la máquina es terreno seguro. Pero cuando ustedes lo ven en persona, ven a una persona retraída con un lenguaje corporal de miedo. Y entonces uno dice, a ver, momento, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No es congruente. Ajá, entonces no existimos solo virtualmente.
también tenemos que interactuar persona a persona y tenemos que ser justo eso, congruentes. Eso también es parte de sabernos vender, como dice Adri, que es lo que proyecta nuestro lenguaje no verbal, el tono de nuestra voz. Así que bueno, señores, un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias por hacer el tiempo para compartir sus experiencias, sus consejos. De verdad han sido grandiosos. Están invitadísimos todas las veces que quieran estar como inspiradores en este podcast. Gracias, Vero. Me encanta tu Muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden cualquier día. Ya saben, ¿quieren seguir al chino? ¿Cómo encuentran al chino en las redes sociales? Chino Urbano. Facebook, Instagram, LinkedIn. ¿Y Adri? Yo, Adriel Posada, y entonces no hay pierde. En este país casi nadie más se llama igual que yo. Ok, bueno, un placer. Les mando un abrazo a este par de santanecos. ¿Dónde queda Santana, por favor, para la referencia internacional? Está en el occidente del país, colindando con Guatemala. Vaya, ya saben de dónde provienen este par de talentos salvadoreños. Así que bueno, como siempre, un placer compartir con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Recuerden votar, por favor, denle ahí a las estrellitas de Spotify para que pues también nos posicionen más bonito y podamos llegar a más personas. De verdad, espero que les haya sido muy, muy útil esta conversación. Y si tienen dudas, pues ya saben cómo comunicarse con nosotros o directamente conmigo a través de mi correo vero@diciendoune.net. Así que un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos escuchamos pronto.